Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Camilo Castiblanco, actual estudiante de Administración de Empresas en la CUN. El presente video es para hablar sobre algunas averiguaciones y algunas conclusiones que voy a hacer en este trabajo de la materia estadística descriptiva. Vamos a profundizar sobre por qué y para qué es importante tener en cuenta la información que nos puede arrojar empresas estatales como son el DANE, empresas privadas como pueden ser Inbamer. ¿Y por qué es importante? Porque llega a ser relevante todas las apreciaciones, todas las opiniones, las conclusiones que estas empresas, que nada una tiene que ver con la otra, pueden aportar en sus averiguaciones a la sociedad civil, a la sociedad de las empresas y esto cómo influye, qué injerencia tiene en la toma de decisiones de empresas y también de las personas. En nuestra investigación partimos de la base en que la estadística es una rama de la estadística que como objeto de estudio también tiene sus propios fines. Este campo de estudio, esta rama de estudio, toma datos y cifras que sirven para determinar cantidades, determinar situaciones, determinar datos que permiten tener una información más acertada sobre la realidad. A diferencia de la estadística inferencial, que es la rama de la estadística que se encarga de, a partir de los datos que nos puede aportar la rama de la estadística descriptiva, esta se diferencia en que mientras una arroja datos, esta arroja juicios sobre los compendios de esos datos que anteriormente se hayan tomado. En el mapa conceptual que estará apareciendo por acá por este ladito, podemos evidenciar eh, información muy precisa, muy detallada de qué comprende la estadística, por qué es importante, para qué nos sirve, cuál es su función, en qué se diferencia la estadística inferencial de la estadística descriptiva, cuáles pueden llegar a ser sus usos, cuáles pueden llegar a ser sus usos tanto para personas como para empresas, en qué profesiones, en qué oficios, en qué trabajos son más usadas. Eso a grandes rasgos es de lo que va a hablar, de lo que trata el presente mapa conceptual que, como dije anteriormente, estará por acá arribita. Si bien a uno como persona o como empresa le queda difícil comprender la realidad vívida de las personas en cierta región del país, cierta localidad, cierto municipio, cierta ciudad, basándonos en la información que nos arroja el DANE, nos arroja Inbamer, podemos acercarnos, podemos, digamos, de cierto modo, allegarnos a esa realidad, a esas costumbres, a esas medidas, a esas situaciones que nos hacen comprender de una forma muy práctica la realidad de estas comunidades. Con empresas, por ejemplo, podemos mencionar lo que ocurrió el año pasado con las votaciones, donde se mencionaba que si bien mucha gente apoyaba, digamos, en cierto modo, la derecha colombiana, también había cierta parte de la población que se inclinaba más bien por lo alternativo o más bien se quedaba en el centro. Tanto Inbamer sacó varias encuestas que arrojaban esta situación y viendo lo que pasó, lo que se concluyó en las elecciones, nos fijamos y concluimos que en realidad sí es importante. Para el presente trabajo también realicé una infografía que nos estará apareciendo por acá, por este ladito. Esta infografía nos detalla de una forma como más dócil, más fácil de masticar, de digerir la información, con imágenes, con textos más llamativos, que pueden ser más, digamos, como más fáciles de comprender, desde lo grueso hasta, digamos, hasta lo sencillo, hasta lo básico, hasta el uso cotidiano que puede tener la estadística comprendida como objeto de estudio, que a su vez tiene dos ramas principales que se encargarán cada una de cierto oficio en específico. También en la infografía también nos presentan múltiples situaciones. Una situación que se nos presenta en la infografía es sobre el DANE, sobre la información que nos brinda el DANE. Esta información llega a ser importante
entendiéndolo, si nosotros somos una empresa, por ejemplo, una empresa que quiere innovar, quiere crear un nuevo mercado, quiere buscar un nuevo nicho de mercado, y digamos que pudiera pedirle información al DANE, o si lo quisiera hacer de una forma, digamos, así como más privada, también podría contratar los servicios de Inbamer. Cosa diferente es que mientras que el DANE va a brindar, se encargará de tomar una cierta información de carácter público, no para que beneficie a una empresa o a una persona, sino pues para conocer la realidad del país. Inbamer sí lo hará pues con tales fines de para que fue solicitada esta aplicación, alguna encuesta, algo en específico que se haya contratado con la empresa Inbamer. Recordemos que tanto Inbamer como el DANE son empresas que se encargan en algunos aspectos de similares tareas, tomar información, revelar información estadística que nos puede acercar mucho mejor a la realidad de los países, de las regiones. También la infografía también nos presenta la utilidad así comprendida, porque un ejemplo es porque lo que dice el Departamento Nacional de Gestión del Riesgo es importante para viajar, porque lo que dice el mismo Dani puede ser importante para que una aerolínea decida o aumente, decida aumentar o disminuir los precios cuando en picos en temporada, cuando está en temporada alta, pero digamos que por ciertos datos la gente no está queriendo viajar. Eso es importante. La infografía nos habla de esto, porque es importante toda esta información que nos arrojan empresas como Inbamer y como el DANE.